Buenos días a todos, que Dios me los bendiga. Bueno, continuamos con Jeremías capítulo 36, versículo 1 al 19. Y dice así: El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje en el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, en Judá. Toma un rollo y anota todos mis mensajes contra Israel, Judá y las demás naciones. Comienza con el primer mensaje allá por los tiempos de Josías y escribe todos los mensajes hasta llegar al tiempo presente. Quizás los habitantes de Judá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles que tengo pensadas para ellos. Entonces perdonaré sus pecados y maldades. Así que Jeremías mandó llamar a Baruc, hijo de Nerías, y mientras Jeremías le dictaba todas las profecías que el Señor le había dado, Baruc las escribía en un rollo. Entonces Jeremías le dijo a Baruc: estoy preso aquí y no puedo ir al templo. Así que en el próximo día de ayuno ve al templo y lee los mensajes de parte del Señor que te he hecho escribir en este rollo. Léelos para que la gente de toda Judá que esté presente los escuche. Quizás se aparten de sus malos caminos y antes de que sea demasiado tarde le pidan al Señor que los perdone, pues el Señor los ha amenazado con su terrible enojo. Baruc hizo lo que Jeremías le dijo y leyó al pueblo los mensajes del Señor en el templo. Lo hizo en un día de ayuno sagrado, celebrado a finales de otoño, durante el 5º año del reinado de Joacim, hijo de Josías. Gente de toda Judá había venido a Jerusalén ese día para asistir a los servicios en el templo. Baruc leyó al pueblo las palabras de Jeremías escritas en el rollo. En el templo se paró frente a la habitación de Gemarías, hijo de Safán, el secretario. Esa habitación estaba junto al atrio superior del templo, cerca de la entrada de la puerta nueva. Cuando Micaías, hijo de Gemarías y nieto de Safán, oyó los mensajes de parte del Señor, bajó a la sala del secretario en el palacio donde estaban reunidos los funcionarios administrativos. Allí estaba el secretario Elisamá junto con Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás funcionarios. Cuando Micaías les contó acerca de los mensajes que Baruc leía al pueblo, los funcionarios enviaron a Jehudí, hijo de Netanías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusi, para decirles a Baruc que también viniera a leerlos los mensajes. Entonces Baruc tomó el rollo y se dirigió a ellos. Los funcionarios le dijeron: siéntate y léenos el rollo. Entonces Baruc hizo lo que le pidieron. Cuando oyeron todos los mensajes, se miraron unos a otros asustados. Tenemos que contarle al rey lo que hemos oído, le dijeron a Baruc. Pero primero, dinos cómo obtuviste estos mensajes. ¿Provinieron directamente de Jeremías? Así que Baruc explicó: Jeremías me los dictó y yo los escribí con tinta, palabra por palabra, en este rollo. Tanto tú como Jeremías deberían esconderse, le dijeron los funcionarios a Baruc. No le digan a nadie dónde están. Amén y amén. La mayoría de nosotros no nos agrada la palabra castigar, porque nos trae malos recuerdos. Como cuando éramos niños, por portarnos mal, nuestros padres nos castigaban, ¿no?, con la varita del amor. O te prohibían salir a jugar fútbol los fines de semana con tus amigos. Eso sí que era algo sagrado. Decíamos: todo menos eso, prefiero que me peguen antes de que me prohíban a salir a jugar fútbol con mis amigos los findes. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y es así. La palabra castigo se define como una condena o sanción que se impone a alguien por haber cometido una falta o un delito. Suena muy negativo, pero la palabra castigo viene del latín castigare, que significa hacer puro, en origen de instruir, de corregir, de advertir y enseñar. O sea, es todo lo contrario a lo que nosotros nos hemos imaginado, ¿no? Y justamente
el mensaje que había recibido Jeremías de parte de Dios era un mensaje de castigo, o mejor dicho, de corrección para el rey Joacim y para el pueblo. A veces, cuando pasamos por alguna adversidad, nos preguntamos: Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Cuántos se han sentido así? Es que nos cuesta entender cuál es la intención de Dios con todo esto. Como dice en el Proverbios 26:2, como gorrión extraviado o golondrina sin nido, así es la maldición sin motivo, jamás alcanza su destino. Es decir, no hay maldición, no hay castigo sin causa. Toda maldición o castigo tiene un porqué. La crisis de un país tiene un porqué. Esta pandemia tiene un porqué. Que el mundo sea corrupto y haya injusticia tiene un porqué. Lo que a ti te esté pasando hoy tiene un porqué. Y no estoy condenando a nadie, sino conocer la intención de Dios a través de todo lo que estamos pasando. La intención de un Padre que te ama en lo más profundo de su corazón. Y podemos ver en el versículo 3 y 7 la intención de Dios para su pueblo. Dice en el versículo 3, quizás los habitantes de Judá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles que tengo pensadas para ellos. Entonces perdonaré sus pecados y maldades. Versículo 7, quizás se aparten de sus malos caminos y antes de que sea demasiado tarde, mire lo que dice, antes de que sea demasiado tarde, le pidan al Señor que los perdone, pues el Señor los ha amenazado con su terrible enojo. ¿Cuántas veces hemos malinterpretado a Dios porque Dios es un Dios castigador, un Dios iracundo, diciendo cómo un Dios de amor puede castigar? Pero claramente podemos ver que el castigo de Dios tiene una justa causa. Su deseo era que se arrepientan y vuelvan a Él para perdonar sus pecados. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 3:12 también dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Recordemos que la palabra castigar no es algo negativo, sino algo positivo, que corrige, que advierte, que enseña. ¿Se acuerdan? Si estás atravesando por una prueba donde Dios quiere moldear tu carácter y tu corazón, ¿cuál es tu reacción? ¿Lo tomás de una manera negativa o positiva? ¿Cómo reaccionamos al leer la historia del profeta Jeremías y el castigo de Dios para su pueblo? ¿Será que Dios nos está queriendo advertir de algo? ¿Será que Dios nos está queriendo alertar de algo para que no nos pase algo peor todavía? Te invito a que tomemos un tiempo con Dios para examinar nuestro corazón, para examinar nuestro carácter, para examinar nuestro yo y escuchar y obedecer la voz de Dios. Me llama poderosamente la atención en el versículo 6. Dice: así que en el próximo día de ayuno, ve al templo y lee los mensajes de parte del Señor que te he hecho escribir en este rollo. Léelos para que la gente de toda Judá que esté presente los escuche. Cuando había alguna emergencia nacional, como la que estaba pasando Judá ahora, a menudo se hacía un llamado a días de ayuno para buscar el favor de Dios. Por ejemplo, decían: Dios, sálvanos de esta, que se retiren los ejércitos babilonios, que nos dejen en paz. Señor, danos la victoria. Es decir, pensaban que el problema estaba afuera y que el verdadero problema estaba dentro. Es más, ayunaban para que Dios se alinee a los deseos de ellos. En Isaías capítulo 58, el pueblo ayunaba para complacerse a sí mismos. Por eso Dios le ordena a Jeremías que se leyera estas palabras de Dios cuando todo el pueblo se reunieron al templo para ayunar, de cómo podían prevenir la tragedia inminente, pero se negaron a escuchar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el ayuno que Dios desea no es para que Dios supla nuestros deseos.
o para complacernos a nosotros mismos, sino conocer su voluntad y estar dispuestos a escuchar y obedecerlo. Esto es el ayuno que Dios desea. El pueblo ayunaba para que Dios supliera sus deseos a favor de ellos. Ahora pregunto, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo estamos ayunando? ¿Cómo estamos buscando a Dios? ¿Será que Dios desea que oremos y ayunemos para que esta pandemia se termine lo antes posible y así volvamos a nuestra vida cotidiana? ¿O será que Dios desea que la iglesia, el pueblo de Dios, comencemos a buscar su rostro, a buscar cuál es su perfecta voluntad? ¿Estamos dispuestos a escuchar y obedecer, aunque su voluntad no se alinee a nuestros deseos, aunque su voluntad sea contraria a nuestros deseos y planes? Nosotros somos los que debemos alinearnos a su voluntad y no que su voluntad se alinee a la nuestra, porque al final y al cabo se cumple la voluntad de Dios. Amada iglesia, no es tiempo de buscar nuestros propios intereses, es tiempo de buscar su rostro, es tiempo de buscar su voluntad, de meditar y desear lo eterno, lo espiritual, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. No reacciones de una manera negativa cuando la palabra de Dios te confronta. Reconoce y arrepiéntete para que seas restaurado. Recuerda que Dios siempre desea bendecir tu vida, que seas restaurado. Dios desea salvarte. Así que no rechaces esta invitación. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Siempre tu palabra, Señor, es tan beneficiosa para nuestra vida espiritual. Nos edifica. Aunque quizás tu palabra, Señor, sea una palabra dura, fuerte, pero sabemos, Señor, que toda palabra de Dios que sale de tu boca es para vida y vida eterna. Señor, todos los que están escuchando este mensaje, te pido que tú estés derramando una gracia especial sobre sus vidas para que puedan entender tu inmenso amor para con ellos. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.